Buenas noches, noche de martes de la salud. El gobierno mexicano adelanta que lo más difícil de la cuarta ola de COVID, la ola de Omicron, comienza a disolverse. No es un discurso de victoria, pero sí parece ser un discurso de alivio y también de reconocimiento al doctor López-Gatell por tercera semana consecutiva. Los servicios prestados a la sociedad por el doctor Hugo López-Gatell han sido excepcionales. Es una dicha el que contemos en una circunstancia tan difícil con un profesional con tanto conocimiento sobre la materia. Es para darles un reconocimiento público, mundial. La molestia de nuestros adversarios, pues es el que querían agarrar un pollito y le salió gallo. Imagínense eso, culpar al doctor de todos los fallecidos por el COVID. Se me hace una gran injusticia, una campaña de desprestigio, porque ¿qué va a hacer el Ministerio Público, el juez? Y no es nada más el doctor Hugo, es el presidente, es el secretario de Salud. Todos iríamos a la cárcel, todos somos Hugo. Tercera semana seguida de apoyo vehemente del presidente López Obrador a la gestión del doctor López-Gatell. 2 horas después de que el presidente expresara estas palabras, por ahí de las 10 de la mañana, se posicionó en Twitter el hashtag Todos somos Hugo y desde entonces se ha mantenido entre las 10 tendencias más fuertes de México este martes. Llegó a ser la tendencia número 2, lleva 12 horas ahí como trending. Por cierto, hoy también, tuvimos acceso a esta información. Así se estuvo promoviendo con esas palabras, con esas frases. Se estuvo promoviendo el apoyo al doctor López-Gatell. Por ejemplo, México acaba de atravesar su cuarta ola de contagios, cuando en distintos países del primer mundo, que incluso producen vacunas, llevan hasta 6. Eso sería imposible de no contar con la ayuda del doctor López-Gatell. En fin, la Secretaría de Salud registró 132 fallecimientos por coronavirus. Sumamos como cada noche las cifras de la Secretaría de Salud más las del Registro Civil que fueron actualizadas hoy y eso manda el total a cerca de 472,000 mexicanos muertos por COVID. Ahí está esa cifra. Vamos rumbo a los 2 años de que se registrara la primera, en marzo del 2020, con cerca de 500,000 de mexicanos reconocidos por las autoridades muertos por COVID. Vamos a tener más de COVID en unos momentos. Y vamos a ver esta crónica. Es un compromiso que habíamos hecho con los habitantes de este poblado y que habíamos hecho con ustedes. Dijimos, vamos a regresar en 6 meses. Hace 6 meses, Humberto Padgett y el equipo de Imagen Noticias recorrió un poblado fantasma de Zacatecas, el poblado de Saravia. Fantasma, porque casi todos los habitantes se habían ido por la inseguridad y la violencia que los azotaba. Hoy, 6 meses después, ya no queda nadie en Saravia. O mejor dicho, en ese poblado de Zacatecas, en ese poblado de México, queda todavía una persona. Vive todavía una persona. Literalmente una sola. Sabemos que hace 5 años, Saravia,
un pueblo del municipio de Jerez en Zacatecas, estuvo habitado por 563 personas, porque así se informó en una lámina colocada para presumir la población beneficiada por una obra de gobierno del que este anuncio es el último vestigio. A la vez, las 4 letras en este anuncio de gobierno es lo último que queda de la organización de Nemesio el Mencho Ceguera en el lugar. En agosto, el cártel Jalisco Nueva Generación monopolizaba el sufrimiento en Zacatecas. Nadie lo dice, porque aquí ya no hay quien lo diga, pero las paredes de Saravia lo gritan. Hoy el nuevo distribuidor en exclusiva del dolor es el cártel de Sinaloa, específicamente el grupo Las Flechas, una máquina de matar propiedad de Ismael el Mayo Zambada. Esas personas andaban metidas de soldados, pero no eran ellos, no eran soldados, andaban en trocas clonadas. Yo los alcancé a mirar y me alcancé a salir para acá. ¿Se escondió? Sí, pues sí. ¿Estás de aquel lado? De aquel lado, dando vuelta aquí derecho a esta casa, pero de aquel lado hay unas personas. Ahí llegaron ellos, yo no sé qué pasó, si se los levantaron o no. Yo nomás oí que la gente empezó a llorar. Unas huicholitas que están ahí, ellos les dan razón de ahí cómo están las cosas. Allí se pararon los señores, yo miré, no sé qué preguntas les hicieron ni qué. Es que vienen unos y vienen otros. Hace 4 o 5 días mataron a un muchacho. Pues allá en la entrada, le sacaban la carretera, venías metiéndose el sol. Abrieron las casas y le empezaron a tirar y lo mataron. Y hace 2 meses mataron 4, de aquí mismo. Es que aquí han hecho muchas cosas, muchas. Y yo también, ¿cómo sobrevivo? Buscamos a los huicholes, pero ya también se han ido. Quien habla es el último hombre en pie en el pueblo de Saravia. ¿Y hubo algo en especial que hizo que se fueran? Pues los secuestrados. Los que secuestraron. ¿A cuántas personas secuestraron? 7. ¿Y saben quién se los llevó? No. ¿Vino gente armada? ¿Vinieron muchas personas? Pues sus familiares dicen que gente armada los sacó de su casa, exactamente no se sabe quién. Los 8 hombres levantados nunca volvieron vivos. Tampoco muertos. Ya ni siquiera hay quien los espere. Ahí estaban esas mujeres todavía en agosto, hace 5 meses y medio, hace medio año. Ya no están, ni siquiera están ellas. Queda una persona en Saravia que por razones obvias, al darnos la entrevista, nos pidió que lo protegiéramos, que no lo sacáramos en la televisión. Una persona. ¿Qué falló? ¿Quiénes no cumplieron? ¿A quiénes se les debe cargar semejante fracaso, semejante desastre, semejante tristeza? Está muy triste usted. Sí, cómo no, pues mirando todo lo que hacían y luego vienen y donde quiera avientan balazos. Incluso hay casas balaceadas. Hay muchas casas que llegan en la noche y tiran balazos a las puertas. ¿Se acuerda usted que había sido la situación de que se habían llevado a 7 u 8 hombres? Uno de ellos fue mi hermano. Hace un año que lo llevaron, desde el 28 de febrero de este año, del año pasado se lo llevaron y así se han llevado mucha gente. Las personas se fueron tan deprisa, con tanta urgencia de ponerse a salvo, que abandonaron sus casas. Esa vaca, por ejemplo, que está ahí, es la vaca pues, de alguna persona que ha perdido un recurso importante, está pastando por donde puede, por la maleza crecida por las lluvias. Nos encontramos en aquella ocasión una vaca que andaba pastando sola. Ahora no hay nada. Hay unas cosas distintas, por ejemplo, hay basura nueva. De este lado había una pinta del cártel Jalisco Nueva Generación que fue borrada y ahora en su lugar vamos a ver una pinta de MZ. Es la presunción de los pistoleros del Mayo Zambada de que andan por aquí.
En Saravia quedan algunos perros dejados atrás que alargan su muerte por hambre, devorando las entrañas de caballos y vacas desplomados por las calles. Los cadáveres no se pudren por el viento helado. Las casas, casi todas reventadas, como así se llama aquí al allanamiento y saqueo, muestran que el horror tiene un negro sentido del humor. Vamos a entrar a una de las viviendas para tratar o seguir tratando de entender cómo son las vidas que se terminan. Esta casa ya fue reventada por los grupos criminales, sea Sinaloa, o sea Jalisco. La verdad es que tienen el mismo comportamiento atroz. Las libretas, incluso esta persona fue un regidor suplente. Esta parece la habitación principal. Hay revistas en el... Bueno, la realidad siempre tiene sus ironías. Un proceso con la portada de El fenómeno Chapo. Este es el fenómeno Chapo. Este es el fenómeno del narcotráfico mexicano. No son los himnos que se hacen a sí mismos en los narcocorridos. Es esta desolación, tristeza. Oiga, jefe, ¿le puedo preguntar con todo respeto por qué no se ha ido usted? Pues es que yo no tengo a dónde irme, pero pues ya me voy a ir. Es que, pues, uno aquí tiene su trabajo para comer y pues yo tengo mis hijos allá en Jerez, mi familia, y yo me vine ahí 2 o 3 días. ¿Y a dónde se va a ir? Para allá, ¿dónde consigo por ahí? ¿No ha comido? Pero de la peor manera, Saravia no está sola. Por las brechas de Zacatecas, decenas y decenas de comunidades son ya pueblos fantasma. Pasto de demonios. Quedamos de volver a hacer esa crónica medio año después. Ahí está Saravia, Zacatecas. Esta madrugada unos 600 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército llegaron al municipio de Aguililla, en la Tierra Caliente, Michoacán, para tomar el control de la seguridad. Desde hace meses que el municipio no tiene policías. Las Fuerzas Armadas entraron por la sierra de Cualcomán y por la carretera de Apatzingán-Tepalcatepec. El año pasado este municipio fue escenario, lo vimos aquí también, de enfrentamientos muy duros entre grupos delictivos rivales y también de ataques a las Fuerzas Armadas. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó temprano que había sido detenido un hombre por el asesinato de Eduardo Salomón, ese joven de 16 años, quien el viernes fue llevado por un comando que entró a su casa en Tlajomulco. El joven, que estaba cuidando a sus hermanitos y los escondió en un baño cuando escuchó a los hombres entrar. El detenido fue llevado ante un juez. La fiscalía informó que 6 fincas fueron cateadas. En una de ellas se encontraron el cuerpo del joven Eduardo. Los familiares y amigos de Eduardo Salomón, le ofrecieron una misa hoy en la parroquia de la Inmaculada Concepción, ahí en Tlajomulco. Luego, en procesión, pues lo llevaron para que lo sepultaran en el panteón municipal. Sus amigos lo reconocieron como un héroe por salvar a sus hermanos. El padre del joven habló sobre la detención que anunció el gobernador Alfaro. Qué mal, que tiene que ser así, que haya tanto ruido para que se vea que dan resultados. El señor Alfaro debe de tener en cuenta que, así como en mi caso hay muchos, yo estoy tranquilo porque ya tengo mi hijo, tranquilo porque se está haciendo justicia y ojalá que en verdad que el que hayan agarrado sea en verdad culpable, que tampoco sea nomás para callar la noticia. El México de hoy. Padres que dicen estar tranquilos después de que les matan a los hijos porque se está haciendo justicia. Poblados que tienen un solo habitante por la criminalidad. En otras cosas, policías estatales de Michoacán siguen en lo suyo. Hoy detuvieron a 10 normalistas, o
6 personas identificadas como normalistas cerca de la escuela de la Normal Superior de Morelia. La Secretaría de Seguridad del Estado informó que estos jóvenes tenían retenido un autobús y 3 vehículos de empresas privadas. Luego, se dio un enfrentamiento otra vez con los policías que intentaron recuperar los vehículos. Los estudiantes fueron llevados al Centro Estatal de Detención Administrativa. Así los detuvieron. Y hablando de normalistas, sobre los hechos, recordarán del viernes en una caseta, la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol, a la altura de Chilpancingo, la autopista México-Acapulco, donde normalistas de Ayotzinapa se fueron contra policías estatales, contra guardias nacionales, lanzaron un tráiler. Pues por la mañana conocimos una versión que no habíamos escuchado, la de el abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos en 2014 aporta información. Se nos empezó a echar. Cheque usted, empieza esto. Ya están los golpes muy fuertes. Miren, ahí veo un tráiler sin, no lleva pasajero. La situación se complica. Según la versión de Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el mal manejo de la protesta del viernes por parte de la Policía Estatal fue lo que desencadenó que los normalistas lanzaran un tráiler no tripulado contra policías y guardias nacionales en la caseta de Palo Alto. Los estudiantes cumplieron su objetivo, ellos fueron, llegaron, protestaron, repartieron volantes, terminaron el volanteo y ya se retiraban. Mucha prensa de la que está aquí, que se encarga solamente de manipular la información. Nosotros y la sociedad sabemos que existe este tipo de negligencia por parte de periodistas que se encargan solamente de decir lo que al gobierno le conviene. Efectivamente, hubo un mitin de los estudiantes que fue encapsulado por los policías antimotines, dividiéndolos en 2 grupos para impedir que tomaran por completo la caseta. El grupo del mitin era el más disminuido y estaban rodeados por completo. Negociaron incluso su salida con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos le pidió a la Guardia Nacional permitir la salida. Queremos dar la vuelta con el autobús que está ahí. Queremos dar la vuelta a la casa. Los estudiantes están pidiendo que abran parte de este encapsulamiento. Están pidiendo ya se abran para retirarse a su escuela. De acuerdo con lo que se observa en las grabaciones de los reporteros que estuvieron ese día, los normalistas comenzaron a retirarse del cerco con los camiones secuestrados. Ya venían saliendo y hubo un mando policial del gobierno del Estado Guerrero que con megáfono en mano impidió la salida de los autobuses y se generó ya todo lo que después ustedes conocen de la protesta. Cierren ahí. Según se observa en los mismos videos, los policías pretendían revisar los maleteros de los autobuses secuestrados. Y eso fue lo que encendió los ánimos de los normalistas, que de inmediato reaccionaron así. Bueno, empieza el lacrimógeno, comienza el... Bueno, la Guardia Nacional había dado el paso. Constantino, coordinador de la Policía Estatal, ordenó revisar los camiones y bueno, eso es lo que pasó. Ya la Guardia Nacional había dejado salir a los estudiantes y una orden de la Policía Estatal replegó. Más bien, inició la confrontación con los estudiantes. Sería la confrontación más dura del día para ambas partes. Aún cuando los estudiantes lograron salir del cerco policíaco con los autobuses, regresaron para arremeter contra la policía.
Y bueno, continúan, vienen más normalistas de regreso aquí a la autopista. Tuvo el intercambio de gases lacrimógenos, de petardos y todo de parte de los estudiantes. Y al final el tema del tráiler. Si la policía hubiese permitido la salida, ya, porque ya había finalizado la protesta, yo creo que no se hubiera generado ningún problema. Bien, ahí va un tráiler, sí. No lleva chofer, no lleva chofer. Kimberly, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Regresamos al tema COVID. Ya veíamos al comienzo del programa las cifras de fallecimiento por COVID en las últimas 24 horas. Además, se registraron 6.300 contagios. Una cifra que puede parecer muy baja, pero hay que tomar en cuenta que son cifras de un día de asueto, el puente que se tuvo. Por cierto, el presidente López Obrador habló sobre la polémica por el uso de ivermectina en pacientes COVID en la Ciudad de México. Dijo que hay una campaña en contra del gobierno. Por su parte, el doctor López-Gatell defendió al gobierno de Claudia Sheinbaum. Esto ya ha sido aclarado, nosotros también tenemos claridad de eso. La Ciudad de México no condujo ningún experimento, ni en su momento el Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde septiembre de 2021, es decir, inmediatamente a los pocos días de que apareció nuestra guía clínica federal, en donde establecimos que no recomendábamos el uso, consistentemente la Ciudad de México también dejó de utilizarlo. Vemos en el gobierno de la Ciudad de México uno de los ejemplos más virtuosos de manejo de la epidemia. Y sobre este mismo tema le preguntaron a la jefa de gobierno y esto fue lo que respondió. En primer lugar, no fue un experimento. Es falso, absolutamente falso. No hubo experimentación y con base en la evidencia científica de ese momento se toma esa decisión que no tenía efectos secundarios. Lo que llama la atención es la campaña que viene asociada a este tema. Entonces, primero, mi total y absoluto respaldo a José Peña Merino, a Pepe Merino. Pero sí hay que decir que hay una campaña de desprestigio, que hubo un cónclave, que definieron que iba a haber una campaña de ataques, y les puedo decir que dentro de 2 días va a venir uno nuevo. ¿Hubo un cónclave y algo viene en 2 días? Y campaña de desprestigio. Vamos a ver. Por cierto, que el secretario de Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, tuiteó esta tarde, como parte de los protocolos de salud, les informo que hoy me realicé la prueba de detección COVID-19 resultando positivo. Voy a permanecer en aislamiento y bajo supervisión médica. Es el segundo contagio del general. El primero fue en febrero del año pasado. Y apenas ayer, así vimos al general Luis Crescencio Sandoval celebrando su cumpleaños en Palacio Nacional, luego de una reunión de seguridad. Hoy temprano en la conferencia mañanera, así estaba con otros de sus compañeros del gabinete. Por cierto, que la Suprema Corte de Justicia determinó que las autoridades estatales sí tienen facultades para declarar obligatorio el uso del cubrebocas durante el tiempo que permanezca la emergencia sanitaria. Y Ciro, ¿viste la película de Guillermo del Toro? Sí, ¿Cómo quedamos? El fin de semana ya la viste. Hoy, nuevas nominaciones para mexicanos, no solo para Guillermo del Toro, en los premios Oscar de la Academia de Hollywood. Suerte a todos. 4 mexicanos, Ciro Bono 3 y una de origen mexicano. Vamos a ver qué pasa. ¿Y Derbez? Y Guillermo del Toro. Gracias, Kimberly. Antes de irme, Ciro, hoy el Papa Emérito Benedicto XVI escribió una carta. Esto fue 3 semanas después de que se publicó en Alemania un informe independiente donde se le acusa directamente de inacción frente a los abusos sexuales en el arzobispado de Múnich. Joseph Ratzinger en la carta decía que pide perdón por la violencia sexual en contra de los niños cometido por el clero, pero negó haber encubierto a los sacerdotes que cometían estos abusos cuando él era arzobispo. Agradeció las muestras de cariño y de confianza, en especial la del Papa Francisco. Bueno, pide perdón, dice que nunca encubrió a nadie, pero ¿cuántos informe dice crímenes otra cosa. sexuales surgieron? Hay que recordar. El señor Ratzinger, luego Papa, el Papa Benedicto, fue muchos años el encargado de la Congregación de la Fe
en el Vaticano Así de es. perseguir, de vigilar las conductas de los religiosos. Y luego, ¿cuántos años fue Papa? Y hoy sale a pedir perdón Cuando en y a su decir que no encubrió a carta nadie. habla Bueno. también de la próxima muerte, ¿no? Cuando se vaya a encontrar para ver qué es lo que va a pasar, y todos los informes, o por lo menos el informe de Alemania y algunos otros, sí apuntan a su responsabilidad. Gracias, Ciro, buenas Kimberly. noches. Hacemos una pausa y regresamos. A ver, otra vez Estados Unidos vuelve a apretar con el tema de la reforma eléctrica, y ahora ya no lo hace el embajador, lo hace la propia embajada en un comunicado. Ya llegó el señor Kerry, el enviado de Joe Biden, del presidente Biden, para ver la reforma eléctrica. ¿Qué va a pasar mañana con el señor Biden, que se va a encontrar con el presidente López Obrador? Regresamos con esa información y vamos a ver si David Páramo, después de todo esto, sigue diciendo que la reforma eléctrica, en los términos de hoy, está muerta. Volvemos con eso. Pues yo agradezco mucho las palabras del embajador Ken Salazar. A lo mejor algunos empresarios de Estados Unidos o de aquí también no les va a gustar, pero muy bien, Ken. Es que es un hombre con juicio práctico, con sentido común. Bueno, recordarán que el jueves el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que el presidente López Obrador estaba en lo correcto con la iniciativa de reforma eléctrica, y como vimos, el presidente se lo agradeció el viernes. Pero el viernes el propio embajador Salazar apretó en el tema y dio a entender que la iniciativa de reforma eléctrica no daba seguridad a las inversiones estadounidenses en México ni promovía las energías limpias. Así nos fuimos al fin de semana, y ayer se dio a conocer la noticia de que vendría a México para reunirse con el presidente López Obrador, político muy afamado en aquel país, hoy responsable del tema del clima y de las energías limpias en el gobierno del presidente Biden, el señor John Kerry, quien ya llegó en la tarde a México, y hasta donde se ha informado, mañana, al parecer hacia el mediodía, va a reunirse con el presidente López Obrador, quien hoy le dedicó estas frases. El señor John Kerry, pues, tiene una trayectoria política de primer orden, es muy estimado en Estados Unidos y es una gente decente y con el que nos llevamos bien. Son muy respetuosos los funcionarios del gobierno de Estados Unidos. El embajador, bueno, hasta lo regañan, dicen, ¿no? Pero él está cumpliendo muy bien con su responsabilidad y es muy buena la relación. Es muy buena la relación, dice el presidente. La llegada del señor Kerry coincidió con un comunicado fuerte de la Embajada de Estados Unidos en México, fuerte porque no ven el tono de las palabras que expresó el jueves el propio embajador Ken Salazar. ¿Qué dijo esta tarde la Embajada de Estados Unidos? Que el gobierno de aquel país ha expresado de manera reiterada preocupación sobre la iniciativa de reforma eléctrica y que promover el uso de tecnologías más sucias, anticuadas y caras sobre alternativas renovables eficientes pondría en desventaja tanto a consumidores como a la economía en general. Fuerte. La Embajada de Estados Unidos adelanta que escuchará los puntos de vista del gobierno mexicano, algo que ha hecho en varias ocasiones o que hace siempre, pero que escuchará al tiempo que consulta con empresas estadounidenses para entender mejor cómo, y así lo dice el comunicado, para entender mejor cómo lograr los objetivos de Estados Unidos, los objetivos energéticos y climáticos. Veremos cómo corre
la reunión mañana con el señor Kerry, qué dice después de hablar con el presidente López Obrador y sobre todo vamos a ver qué es lo que informa el gobierno de Estados Unidos cuando el señor Kerry se haya ido de territorio mexicano. Veremos qué informa, no tanto mañana, sino el jueves. Mañana y el jueves, David. Las ganas de tener porras, las ganas de tener aprobaciones, le terminaron haciendo daño a este gobierno. Ken Salazar jamás dijo que estaba a favor de la contrarreforma eléctrica. Dijo que cada país puede cambiar sus leyes, que las leyes se van modificando con el tiempo. Las razones y que había que entender las razones del presidente. Eso no dijo. Y mira que... No, eso sí dijo. Eso sí dijo. No dijo que estaba a favor. El jueves lo expliqué aquí en la noche. Sí. No dijo eso, pero se volvió un escándalo del tamaño del mundo. Y los Estados Unidos lo están aprovechando para dejar claro y que no haya dudas que están en contra de la reforma. De manera diplomática y suave. Pero lo dijo el embajador el viernes. Lo dijo otra vez ayer y hoy ya es un comunicado de la embajada. Y mandan al experto en clima y han dejado claro que no les gusta cómo viene la reforma. Y hoy Manuel Bartlett, sus secuaces, sus colaboradores, su director jurídico dice que en ninguna parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se habla del tema de energía. Sí se habla en el tratado. Hay un párrafo específicamente que metió México y que ellos se reservan el derecho a cambiar la Constitución y las leyes. Sí, pues sí. Pero no está diciendo que eso le da la razón a la posición del gobierno mexicano. Lo que nos está quedando claro a todos es que la reforma eléctrica, como la mandó el presidente, está muerta. No jala, no va. Va en contra de las providencias que aún quedaban en el TEMEC, que durarán 3 años más, va en contra del Tratado de Libre Comercio y va en contra del interés de las empresas estadounidenses porque implica una expropiación de facto de las plantas de los Estados Unidos. Estados Unidos no va a permitir que se viole así el Tratado de Libre Comercio. Si estábamos tan enojados cuando Estados Unidos dijo, le vamos a dar un subsidio a los vehículos eléctricos construidos en Estados Unidos. Si así estábamos enojados, ahora eso multiplíquenlo por 10 o por 20 y entenderán cuál es la posición del gobierno de los Estados Unidos. Mañana vamos a ver una sesión de fotos con mensaje de Marcelo Ebrard y Kerry que van a decir que ver el jueves que se quieren mucho. Sí, Kerry. Pero lo que hay que ver es qué regresan diciendo, como lo hizo la secretaria de Energía Granholm. Cuando regresó a Estados Unidos dijo, no, estamos en contra y a favor de energías limpias, pero estamos en contra de el cuidado del medio ambiente. Insisto, la reforma... Estamos a favor del medio ambiente. Insisto, la reforma eléctrica, como está planteada, está muerta y por eso están haciendo tiempo. Ya dijeron que van a hacer otra semana de Parlamento abierto. ¿Tú crees que te esté viendo el señor Kerry? Dices que todos te ven. Pues debería. Si no me está viendo, debería. Si no está viendo, que le avisen que me puede ver en Facebook, en las redes donde se repite la sección, porque le haría un favor verlo. Y que tú insistes que como está, la reforma no va a pasar. No tienen el Congreso los votos y no tienen la razón. No hay manera de que salga y la posición que está tomando el gobierno mexicano ya es caprichosa. Ya es absurda y nos terminaría saliendo más cara en todo sentido. Mr. Kerry. Señor Kerry, bienvenido a México y explíquele bien y explíquele clarito al gobierno mexicano, en particular a dos, a Nale y a Bartlett, que esos como que no le entienden bien a las cosas. Remátala, David. Ya después de eso no puedo rematar. Buenas noches. Gracias, Javier. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias. Buenas noches. Ánimo.